Bienvenidos a este webinar de evaluación de proyectos de ingeniería con simulación Monte Carlo. Mi nombre es Jorge Gatze y voy a compartir con ustedes este encuentro, este evento que hacemos con cierta regularidad. En este caso, hablar un poco de los proyectos de ingeniería. Entonces vamos a ver el rol del proyecto, ¿no? Algo que quienes hayan participado de webinars anteriores lo han visto en forma reiterada, este rol que juega el proyecto entre la estrategia y el valor al negocio. Vamos a hablar un poco de la incertidumbre, y cuál es la función de las distintas etapas y fases del proyecto con relación a la incertidumbre. Un medidor, uno de los tantos indicadores del valor que aporta el proyecto es el valor actual neto. Hay muchos otros, pero el valor actual neto es un buen indicador. Y entonces lo que vamos a ver es cómo modelar y cómo analizar el valor actual neto a lo largo de las fases de un proyecto con simulación Monte Carlo. Y hacia el final vamos a hablar de nuevos desafíos y nuevas oportunidades que en este aspecto hoy tienen los proyectos en general de ingeniería, llegando a una conclusión y presentación de nuestros próximos cursos. Cuando hablamos de proyectos de ingeniería y construcción, bueno, hablamos de construcción, ampliación, revamping de distintos tipos de plantas, distintos tipos de obras de infraestructura. O sea que de alguna manera vamos a enfocarnos a los proyectos de ingeniería y construcción que están relacionados con lo que llamamos proyectos de inversión de capital. O sea, proyectos de ingeniería que finalmente se transforman en proyectos de inversión de capital. ¿Qué son proyectos de inversión de capital? Son proyectos que implican la inversión de importantes recursos para desarrollar, mejorar o renovar un activo, de modo de generar un flujo de fondos por un tiempo prolongado. O sea, los proyectos de inversión de capital a través de la ingeniería y la construcción transforman oportunidades de negocio en beneficios, o sea, en valor, que justifiquen los costos y riesgos asumidos. Y el valor es el foco que le vamos a dar justamente a esta actividad, que muchas veces se pierde, o sea, la vorágine del proyecto nos hace perder de vista este valor. ¿Cuál es la función del proyecto? Todo proyecto es una transición entre la estrategia de la organización y el valor que se pretende. Entonces, este esquema lo habrán visto muchas veces. Toda organización tiene sus estrategias, decisiones en general de mediano y largo plazo, que son difíciles de retractar. Una vez tomadas es difícil, digamos, dar marcha atrás. Decisiones que se proponen mayores ventas, nuevos productos, incorporar nuevas tecnologías, entrar a nuevos mercados, reducir costos. O sea, decisiones que se proponen darle valor a la organización. ¿Cómo se transforma la estrategia en valor? A través de una cantidad de proyectos que lleva a cabo la organización. Nosotros vamos a tomar un proyecto que con sus resultados es el que le brinda valor. Y acá voy a reiterarme, porque sé que esto lo repito siempre, pero es que me parece, a pesar de las veces que uno lo reitera, creo que sigue siendo importante, es que ningún proyecto se justifica a sí mismo. O sea, nadie hace proyectos por el gusto de hacer proyectos. Lo que le da la razón de ser a todo proyecto es el valor
que debería producir a su término. Esta es la razón de ser de todo proyecto. O sea, el éxito del proyecto, finalmente, el éxito del proyecto se mide por el valor que agrega a la organización, al accionista, al mercado, a la comunidad, al cliente. O sea, es el valor. ¿Mm? Y esto es lo que mencionaba antes, que a veces en la vorágine del proyecto nos sumerge como en un pozo que no nos permite ver justamente que todo lo que estamos haciendo es para después obtener un valor que le rinda, digamos, beneficios al inversor, a la compañía, al cliente, y se pierde de vista este valor y se toman decisiones a veces que justamente perjudican la obtención de ese valor. Con lo cual, ¿cuál es la cadena de valor? ¿Cómo se llega a generar este valor? A través de una cadena que empieza con una planificación del negocio, un plan de negocio, un business case, que cuando ese business case finalmente queda aprobado, se da inicio a un proyecto que con una adecuada gestión, con la operación y el mantenimiento de la facilidad del sistema que el proyecto generó, es quien le debe brindar ese valor que lo podemos medir a través de una BAN, de una TIR, de un retorno a la inversión. Entonces, creo que esta primera conclusión es muy importante y la vamos a tratar de reiterar a lo largo de la presentación. La razón de ser del proyecto, de la inversión, es el valor que después le va a generar como retorno a esta inversión el proyecto a su término. Y si este es el concepto fuerte, hay una alerta, hay una alerta. ¿Quién proporciona esta alerta? Una organización que se llama Independent Project Analysis, el IPA. Y el IPA, que es una organización mundial que se dedica a auditar, a colaborar con proyectos de inversión de capital, de ingeniería, construcciones. Según el IPA, los proyectos de inversión de capital generan en promedio un valor actual neto 22% menor al previsto. O sea, el proyecto se aprueba con un valor actual neto que le da sentido a la inversión y finalmente el valor actual neto que se recoge luego de terminado el proyecto en promedio es un 22% menor. En promedio, hay proyectos que tienen un deterioro muy importante de valor actual neto. Simplemente como recordatorio, esta es la fórmula muy simplificada de valor actual neto. Es la inversión que se hace en el proyecto, el CAPEX, ¿no? Con signo negativo, más la sumatoria de los flujos de fondos, o sea, los flujos de fondos descontados sería. Quiere decir que en nuestro esquema de estrategia, proyecto, valor, cuando hablamos de inversión, hablamos de la inversión que se hace en el proyecto. Y cuando hablamos de flujo de fondos, sería en esta fórmula súper resumida y escueta, el valor que se produce al término del proyecto. ¿Cuáles son los componentes de esta pérdida de valor? ¿Por qué 22%? Digamos, así como 22% es un promedio, ¿cómo está compuesto? ¿Cómo está integrado este 22%? Bueno, de ese 22%, hay un 10% que viene de que las ventas son menores que las previstas. Y eso tiene que ver con valor. O sea, cuando proyectamos el flujo de fondos, somos muy optimistas a la hora de estimar las ventas de nuestro producto, ¿no? A veces colaborando en algunas empresas petroleras, cuando se hace este análisis en los proyectos de upstream, más de una vez uno escucha que dicen, pero parece que estuviéramos analizando un yacimiento en
en Qatar o en Arabia, y estamos acá en Neuquén, o sea, en un yacimiento maduro. Estamos poniendo una estimación de producción muy, muy optimista, que después, claro, la realidad, cuando el proyecto termina, no resulta ser tan optimista como fue la estimación. Después, hay un 5% de deterioro de valor, ¿m?, que está originado en deficiencias operativas de la planta. O sea, la planta, el sistema, la facilidad que se generó a través del proyecto no funciona, según los parámetros con los cuales había sido inicialmente pensado. Y un tema propio de proyectos que colabora en un 7% en este deterioro de valor, en esta pérdida, que es sobrecostos y sobreplazos. O sea, proyectos que no cumplen con sus cronogramas, proyectos que exceden sus presupuestos, también generan un considerable deterioro de valor que el proyecto debe generar a su término. Entonces, este promedio de 22% es muy grande, ¿eh? No es un número menor, es un número que debe realmente preocupar al inversor, preocupar al que lleva adelante el proyecto, porque digamos, tener una expectativa de retorno y finalmente tener así en promedio, habla de una industria que está teniendo serias dificultades, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces la pérdida de valor? ¿Por qué? Y esto es un poco la experiencia que recoge el IPA, el Independent Project Analysis, y que uno ve, digamos, personalmente lo veo en muchas empresas que encaran estos proyectos de ingeniería y construcciones, ¿no?, de inversión de capital. ¿Por qué la pérdida de valor? La mayoría de las veces porque no se generó valor. O sea, ese valor que no se obtuvo es porque directamente tampoco se generó. Es como, haciendo un paralelismo un poco burdo, si quieren, no hay maíz porque no sembré maíz, o no lo sembré en el momento adecuado. Entonces, no hay valor, o hay un deterioro de valor, porque no se generó el valor cuando debió haberse generado. Y hay un momento en el proyecto, y lo vamos a ver, cuándo tengo que generar valor, cuál es el momento oportuno para generar valor. Porque la esencia de la dirección de proyecto, la esencia del project management, en definitiva, es tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en project management, en la dirección de proyectos, en particular en los proyectos de ingeniería y construcciones, inversión de capital, que no permite lograr ese valor que se estuvo esperando, que el inversor estuvo buscando? Es que los procesos de toma de decisiones no están a la altura del desafío abordado. O sea, tenemos procesos de toma de decisiones que no tienen, digamos, la calidad necesaria para lograr el valor que se pretende a partir de la inversión que se está haciendo. En general, hay una gran presión por plazo, hay una gran presión por terminar los proyectos en plazos que a veces hasta son demasiado utópicos, y esta gran presión por plazos quita la posibilidad de pensar, quita la posibilidad de analizar. Hay como una gran presión por correr, una gran presión por, digamos, mostrar movimiento, mostrar acción, y creo que, sobre todo al inicio del proyecto, y es lo que vamos a ver, los proyectos más que correr necesitan más de pensar, más de analizar, de saber parar la pelota y analizar distintas alternativas. O sea, en vez de abrir el juego a distintas alternativas, la presión por plazo hace que se intuya
que tal alternativa es la correcta, optamos por esa alternativa de proyecto y después cuando estamos en un punto de no retorno, vemos que esa alternativa no era la más adecuada. Entonces veamos el rol que juegan las fases, las etapas y las fases de los proyectos, en particular de los proyectos de ingeniería y construcción. En este esquema de estrategia, proyecto y valor, dijimos que la esencia de la dirección de proyecto es tomar decisiones, pero decisiones donde muchas veces hay dudas sobre cómo va a ser el valor, cuántas unidades vamos a vender, a qué precio lo vamos a vender, cómo va a ser el mercado, cómo se va a comportar la cadena de abastecimientos. También hay dudas respecto a cómo va a ser el resultado en sí mismo, ¿no? Cómo va a ser finalmente la facilidad, la planta o respecto al proyecto. O sea, tomar decisiones en proyecto, eso creo que sabemos, es tomar decisiones en un contexto de incertidumbre. Y esto para resumir algo que es mucho más amplio, que muchos llaman contexto VUCA o VICA, ¿no? En un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Pero dejemos por ahora que este término incertidumbre nos, nos indique un poco cuál es el contexto general en el cual hay que trabajar hoy y tomar decisiones, o sea, en un contexto de incertidumbre. Con lo cual, ¿qué es dirección de proyectos? Y es tomar decisiones que permitan reducir esa incertidumbre a lo largo del tiempo. Entonces, ¿en qué momento el proyecto es máxima la incertidumbre? Al inicio, porque al inicio de un proyecto es mucho más lo que se desconoce que lo que se conoce. Entonces, la dirección de proyecto es eso, ir reduciendo la incertidumbre a lo largo del proyecto y fundamentalmente en dos grandes etapas. Y acá viene lo que no hay que perder de vista en ningún momento, y es que la inversión en el proyecto tiene sentido en la medida que genere valor. O sea, es el valor el que le da la razón de ser a la inversión. Por lo tanto, para lograr ese valor durante el proyecto, hay una primera etapa en que hay que madurar el valor. Madurar el valor significa entenderlo bien, plasmarlo bien, y una vez, o sea, entenderlo y plasmarlo en un determinado proyecto con un determinado alcance, y una vez que el valor está maduro, se ejecuta el valor. Pero son dos etapas distintas, son dos etapas donde en una hay que trabajar para reducir la incertidumbre, en otra es reducir la incertidumbre para generar una solución que brinde valor. Y la otra etapa es ejecutar esa solución que logre el valor esperado por el inversor. Estas dos etapas en los proyectos de ingeniería y construcciones, cada una tiene fases. Entonces, por ejemplo, las fases de la etapa de maduración, si seguimos las buenas prácticas del IPA, el IPA las denomina FEL, Front End Loading, FEL 1, FEL 2, FEL 3. Mientras que las etapas de la ejecución en nuestros proyectos son las etapas EPC, ¿no? Engineering, Procurement and Construction. Después, las fases de la etapa de maduración, las fases de la maduración pueden tener otros nombres. Algunas empresas las llaman ingeniería conceptual, ingeniería básica. Algunas empresas petroleras llaman visualización, conceptualización, definición. O sea, los nombres que reciben estas fases cambian de digamos, de empresa a empresa, incluso entre industrias, no es lo mismo a veces en minería que en gas y petróleo, pero la función de las fases es similar. En general, las tres fases de la maduración tienen un mismo propósito, que es justamente reducir incertidumbre en forma paulatina.
Y si medimos o vemos cómo se incorpora ese valor que finalmente el proyecto busca, digamos, acá hay un tema que es clave. Ese valor agregado por el proyecto, ese valor que busca el inversor, hay un momento para generarlo. Entonces, cuando antes decíamos, si no hay valor es porque no se generó, es porque no se, de alguna manera no se respetó esta condición, que el valor se genera sobre todo en la segunda fase de la maduración, llamémosla FEL 2 o ingeniería básica, el nombre que cada industria o empresa le quiera dar. O sea, es esta fase o esta, digamos, parte de la etapa de maduración donde yo realmente tengo todas las posibilidades de generar realmente valor. ¿Y por qué finalmente no se genera valor? Porque en general, y esto es todavía una falencia en el manejo de proyectos de los comitentes, de los inversores, el comitente, el inversor todavía no le da a esta etapa de maduración la importancia que tiene. Como no ve resultados concretos, tiene una ansiedad tremenda por empezar a ver resultados concretos y empezar a la etapa de ejecución. Que en algunos casos, digamos, esto es un gran riesgo, pero si yo soy consciente del riesgo que significa empezar a ejecutar con una maduración todavía incompleta y soy consciente del riesgo y estoy dispuesto a asumir el riesgo, bueno, me parece que eh, está bien. Lo que no está bien es empezar a ejecutar con una maduración incompleta y hacerlo de manera ciega, sin saber qué riesgo estoy asumiendo cuando adelanto la ejecución sin una maduración completa. Como ejemplo, hace 2 años atrás, cuando se hizo el Congreso Argentino del Project Management Institute de Buenos Aires, la reunión anual, uno de los expositores fue el Project Manager de Techin en Fortín de Piedra, ¿no? O sea, el que estuvo al frente del proyecto de Techin para Tec Petrol, empresa del grupo en Fortín de Piedra, en Neuquén, en Vaca Muerta. Claramente de la exposición de este Project Manager, había un fast track, un solape, pero importantísimo entre maduración y ejecución, pero sabían los riesgos que tomaba, sabían los sobrecostos que eso significaba por los errores, pero ¿qué tenían en claro? Y esto creo que en los 40 minutos que duró la presentación, lo habrá repetido por lo menos 10 veces este hombre. Hablaba permanentemente de monetizar el proyecto, o sea, empezar a producir gas y vender ese gas en la ventana de tiempo en que al gas le pagaban $7 y pico por millón de BTU. O sea, valor. O sea, hicieron un tremendo fast track, empezaron a ejecutar con muchas cosas no resueltas, pero claramente sabían el propósito de esto y estaban dispuestos a pagar los costos y los sobrecostos que esto significaba, porque el valor era claro y era mucho más importante entrar en la ventana de tiempo de ese precio del gas a atrasarse. Lo que sucede en la mayoría de los casos no es esto, o sea, el solape que se produce se hace de alguna manera solo con buenas intenciones, pero sin una conciencia clara, sin una visibilidad clara de qué riesgos estoy asumiendo y qué significa esto para las consecuencias de mi proyecto. Entonces, ¿por qué es tan importante que en la maduración, en estas primeras fases del proyecto, uno realmente logre bajar la incertidumbre y logre generar valor? Porque si medimos la otra variable, que es la inversión, ¿cómo hace la curva de inversiones? Y bueno, la curva de inversiones justamente es casi a espejo de la curva de reducción de incertidumbre. Entonces,
Si reducir incertidumbre, si generar valor es de alguna manera aprender, pasar de no saber a saber, eso significa error, prueba y error. Entonces, ¿cuándo me tengo que equivocar para aprender? Cuando es barato equivocarme. ¿Dónde no debería equivocarme? ¿Dónde no debería aprender y resolver las cosas? Cuando es muy caro, que es ya cuando estamos en plena construcción. Entonces, ¿cuáles son la esencia de cada una de estas etapas? La esencia de la maduración es reducir incertidumbre y justamente desarrollar ese valor que se espera del proyecto a su término. Y la esencia de la ejecución es construir ese valor y reducir la complejidad propia de esta etapa del proyecto. Habiendo presentado entonces este esquema general de la importancia de la etapa de maduración en la generación de valor, veamos un poco cómo usar simulación Monte Carlo como una herramienta de las tantas que hay para entender y ir midiendo este valor. Acá tenemos otra vez la fórmula de valor actual neto. ¿Y cuáles son las variables que inciden justamente en el valor actual neto que genera el proyecto a su término? Bueno, una variable es la inversión en el proyecto, el CAPEX. Otra variable es el flujo de fondos, que después lo vamos a descontar. ¿Con qué? Lo vamos a descontar con la tasa de descuento. Ahora, el flujo de fondos va a depender del ingreso por ventas, ¿no? Y va a depender de los costos operativos, ¿no? El OPEX. Y a su vez el ingreso por ventas va a depender de las unidades que se vendan y de los precios. Pero acá tenemos las variables que inciden justamente en este valor actual neto, que es eso que el IPA decía como noticia preocupante, que nuestros proyectos, en general, lo que dijo el IPA es a nivel mundial, es 22% menor al esperado inicialmente por el inversor. Para todas estas variables, todas ellas tienen un grado de incertidumbre. Entonces, cuando vamos a analizar justamente este modelo de cálculo del valor actual neto, tenemos que entender cuál es el tipo de incertidumbre que nos vamos a encontrar tanto con el CAPEX, como por las ventas, como con la tasa de descuento, como con el OPEX. Entonces, vamos a tener que diferenciar cuáles son las dos clases de incertidumbre. Una incertidumbre de estas variables es cuánto conocemos nosotros del comportamiento de esas variables. Y el otro tipo de incertidumbre es, además de cuánto conocemos, es la variabilidad propia inherente de esa variable. O sea, si tomo como variable, por ejemplo, el precio de venta del crudo en un proyecto de inversión de capital en upstream, yo voy a tener, en cuanto al precio de venta, cuánto conozco del comportamiento del mercado, ¿sí? Digamos Brent, por ejemplo, en el del petróleo. Pero yo, además de conocer muy bien cómo se comporta ese mercado, también hay una incertidumbre propia de la variabilidad inherente a ese sistema o a ese proceso. Entonces, con esta diferenciación de tipos de incertidumbre, la del nivel de conocimiento, la incertidumbre del nivel de conocimientos, la puedo trabajar con modelos matemáticos. Y acá es donde podríamos usar entre distintos modelos la simulación Monte Carlo, que también lo podemos usar para la variabilidad inherente de todas estas variables que hacen a nuestro modelo. En definitiva, ¿de qué se trata? Gestionar la incertidumbre. Y cuando
Estamos en un contexto de incertidumbre y acá hay justamente uno de los grandes errores que estamos cometiendo al tomar decisiones en incertidumbre. Cuando nosotros estamos tomando decisiones en incertidumbre, estamos buscando acertar. O sea, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tomar decisiones en incertidumbre significa estimar cuánto va a demorar una actividad. Entonces decimos 3 semanas. Cuando decimos que va a ser 3 semanas, en realidad estamos tratando de acertar que finalmente sea 3 semanas y rogando y pidiendo que nuestra estimación finalmente, digamos, se cumpla en la realidad. Y esto no es la manera lógica de trabajar con incertidumbre. En incertidumbre no hay que acertar, porque no es posible acertar. Digamos, se puede acertar y tratar de acertar en el casino, digamos, en el juego, pero no en la inversión. Yo en la inversión no puedo a mi inversión, a la inversión del proyecto, tratar de que acierten resultados. Entonces, la incertidumbre exige entender cuál es mi contexto, cómo se comportan las variables, o sea, armar un modelo, que puede ser un presupuesto, un cronograma, un modelo de cálculo de valor actual neto, dimensionar ese modelo, estimar el comportamiento de las variables y después ver cómo reduzco la incertidumbre. O sea, el abordaje correcto a la incertidumbre es entender el comportamiento del sistema y a partir de entenderlo, tomar decisiones que contemplen distintas alternativas. Y el otro aspecto que tenemos que tener también en cuenta en la toma de decisiones en incertidumbre es mirar el total de los costos, no solamente los costos de la construcción del proyecto, sino costos de entrenamiento, costos de mantenimiento, costos de abastecimiento. Acá también hay una gestión deficiente y eso deteriora y eso distorsiona el cálculo tanto del valor actual neto como de la TIR del proyecto, porque no son modelos que contemplen la totalidad, o sea, como en un iceberg, vemos lo que es más evidente y no tomamos en cuenta, no consideramos lo que tal vez no sea tan evidente, más oculto, pero que, insisto, en un contexto de incertidumbre, más que acertar, tengo que entender. Y entender significa entonces todo el esquema de posibles costos. ¿Cómo se calculaba el VAN en muchas empresas y se sigue calculando de manera determinista? ¿Qué significa calcular el VAN de manera determinista? Y bueno, a cada una de estas variables sale un valor de inversión, un valor de flujo de fondos, que a su vez está dado por un valor de OPEX, un valor de, o sea, estamos asignando un valor único a cada una de estas variables y rogando acertar, rogando que ese sea el valor que finalmente ocurra, pero estamos en incertidumbre. Acertar en incertidumbre y sobre todo en inversiones no es justamente el abordaje más adecuado. Entonces, ¿qué significa entender en ámbitos de incertidumbre? Entender significa el CAPEX, la inversión de capital, cuáles son sus posibles escenarios, cuál es la inversión mínima, cuál es la más probable, cuál es la máxima, asociarle una distribución. Lo mismo a la tasa de descuento, cuál es la tasa de descuento mínima, cuál es la tasa de descuento máxima y una cierta distribución. Unidades, ¿cuántas unidades vamos a vender? O precios. A ver, otra vez, vamos a suponer el flujo de fondos de un proyecto de upstream. Y hay que poner el valor del petróleo en el 2030. A ver, ¿quién me va a decir cuánto va a costar el barril de petróleo en el 2030? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, entender con políticos, con especialistas de mercado, cuáles son los posibles escenarios, ¿no? Si es que se puede entender, del valor del petróleo en el 2030 y tratar de decir, mira, menos de esto
menos de esto, pero aún los que pusieron menos de esto hace un mes atrás se encontraron con la sorpresa de que el petróleo tenía precio negativo. Creo que ningún modelo jamás se le ocurrió al petróleo ponerle un precio negativo, y sin embargo durante varios días tuvo un precio menor a cero, que significa que te pagaban para que te lo lleves. Así le descongestionás el barco o la cañería o el depósito. Entonces ahí sí que no había modelo que, digamos, soporte semejante realidad. Entonces, pero olvidando un poco la anormalidad que produjo esta pandemia y todas las consecuencias, en un contexto de incertidumbre como el que veníamos viviendo en los últimos años y que se va a acentuar, pero va a seguir ese contexto de incertidumbre, trabajar en incertidumbre y entender es esto, es entender cómo se comporta cada variable, cuáles son sus posibles escenarios y el comportamiento representarlo a través de una cierta distribución probabilística. Entonces, si las variables de entrada del modelo son estocásticas o probabilísticas, la salida también va a ser probabilista. Y esto es lo que hace la simulación Monte Carlo. La simulación Monte Carlo, a partir de una serie de variables de entrada, arma un modelo que puede ser un presupuesto, un cronograma, un cálculo de valor actual neto, un cálculo de reservas de un yacimiento. Usa el modelo que habitualmente usamos con la particularidad de que como cada variable de entrada tiene un rango de posibles valores, usa el modelo 5.000, 10.000, 50.000 veces para ir combinando distintos valores de distintos rangos. Entonces, luego de repetir esto muchas veces, la salida es también una distribución probabilista. Esto es un poco lo que hace la simulación Monte Carlo. Quien quiera ver un poco más, en nuestra página web de CBPRO, www.cbpro.com.ar, está nuestro canal de YouTube, y uno de los videos del canal es un webinar que dimos hace unos meses atrás sobre el uso de la simulación Monte Carlo. Ahí puede encontrar con más detalle cómo funciona esta herramienta. Entonces vamos a ir uniendo las cosas, ya nos queda poco tiempo, vamos a ir uniendo las cosas. La maduración, las buenas prácticas de maduración de los proyectos, dijimos que son 3 fases. Cualquiera sea el nombre que se le dé a esta fase, nosotros vamos a usar el nombre que usa el IPA, FEL 1, FEL 2, FEL 3. Cada una de estas fases tiene un portón, un gate. O sea, donde el inversor va decidiendo en cada uno de estos portones, en función de la información que va obteniendo, si amerita, si vale la pena seguir apostando al proyecto y pasar a la siguiente fase, a la FEL 2, y luego del portón 2, si vale la pena pasar a la fase 3. Y justamente el portón 3 es la autorización de inversión, que es la inversión que se va a hacer en la etapa de ejecución, a cuyo término se traspasa la facilidad, el entregable al agente de operaciones. Cada uno de estos portones tiene que preparar una serie de documentación con una cantidad de información que responda a estas 3 preguntas. En el portón 1, en el gate 1, si es robusto el caso de negocio que estamos encarando. Después de la segunda fase de maduración, después de la FEL 2, si el alcance está completo, y la pregunta a responder después de la FEL 3, en el gate 3, si el proyecto está en condiciones de ejecutarse. Insisto, esta es una metodología que el IPA denomina FEL, después hay otros nombres, pero independientemente de cómo se la denomine,
es una etapa bastante descuidada todavía en muchas empresas. Las empresas que están viendo la importancia de una buena maduración están viendo los beneficios, puesto que optimiza el capital, ¿eh? Maximiza el valor entregado de cada inversión de capital y de alguna manera controla los riesgos que luego pueden aparecer en la etapa de ejecución, ¿m? Del proyecto. Entonces, la FEL 1, básicamente, ¿en qué consiste? La FEL 1, los objetivos son articular y validar la oportunidad de negocios, analizar alternativas, cuáles son las distintas alternativas que tenemos para transformar esta oportunidad en valor al negocio. ¿Mm? ¿Cuáles son los entregables de la FEL 1? La oportunidad de negocio, pronósticos de venta de mercado, estudios de competitividad, evaluación legal medioambiental, incorporación de nueva tecnología, estimados de costo clase 5. Esta fase todavía el proyecto está en el ámbito del negocio, no está todavía en el ámbito del equipo de proyectos. Si bien se recomienda que el project manager y su equipo de proyectos ya participen, ¿eh? de esta fase, todavía un poco la responsabilidad por los resultados de esta fase, porque están armando el caso de negocio en definitiva, ¿no? Bueno, con estos entregables, con estos resultados de la FEL 1, ¿qué se busca? ¿Por qué estos entregables? Porque lo que no tenemos que perder de vista es el valor, el objetivo de negocio que estamos persiguiendo. Entonces se busca entender cómo se comportan estas variables con la información que hemos logrado hasta ahora. ¿Cuánto vamos a vender? ¿Cuántas unidades? ¿Cuál sería la inversión? Entonces, entender el comportamiento de estas variables. Y al entender el comportamiento de estas variables con sus correspondientes escenarios, la simulación Monte Carlo ayuda a modelar esta fórmula que ven acá, la del valor actual neto, modelarla a partir de variables de entrada con un cierto comportamiento propio o producto de la información que tenemos hasta ahora. Y este sería, por ejemplo, una distribución probabilista del valor actual neto en la FEL 1, después de la primera fase. Acá hay dos datos que importan y mucho, entender esta distribución. Acá hay un dato que importa, que es el factor de rentabilidad del proyecto, que es la media de esta distribución probabilista, ¿no? Este es el factor de rentabilidad del proyecto con la información que hemos logrado en la FEL 1. Y el otro dato que importa es el factor de riesgo. Porque fíjense arriba que hay un valor de 0, o sea que el avance a 0, y a la izquierda del 0 está 25,7%, o sea que con la información que tenemos luego de esta FEL 1, o ingeniería conceptual, hay un 26% de chances de que el valor actual neto sea negativo. O sea que esta inversión destruya valor, en definitiva, porque tener un valor actual neto negativo es destruir valor. Hay una media de valor interesante, 157.000. O sea, hay un factor de rentabilidad que puede ser interesante y decir, vale la pena seguir invirtiendo. Bueno, con este análisis y otros adicionales, el inversor decide pasar a la siguiente etapa. Pero antes de pasar a la siguiente etapa, como la FEL 1 va a analizar distintas alternativas, y como de cada alternativa voy a obtener su factor de rentabilidad y su factor de riesgo en una simulación Monte Carlo adecuada, me voy a tener en esta matriz, por ejemplo, que la alternativa A para el proyecto es una alternativa de alto factor de rentabilidad y bajo factor de riesgo, a diferencia de la alternativa B, que sería alto riesgo pero baja rentabilidad. En cambio, la alternativa C es una alternativa que para la misma rentabilidad que la A es más riesgo, es más riesgosa.
La D está ahí en un término medio de factor de riesgo y rentabilidad, mientras que la E es una relativa baja rentabilidad con un relativo bajo riesgo. Nos da un mapa, una idea de las alternativas que se barajan todavía en esta fase, cuál es su potencial de negocio y cuál es el riesgo que cada una de ellas implica. Con esta información se pasa a la siguiente fase. ¿Qué hacemos en la FEL 2? Básicamente se analizan estas alternativas, se evalúan estas alternativas, se selecciona la más adecuada, la que mejor responde a los objetivos estratégicos. Un tema importante de la FEL 2 es que ya el proyecto pasa del área negocios al área equipo de proyecto. Acá también una mención propia de la experiencia tanto del IPA como la que uno ve a diario. No solo que el comitente descuida estas fases, descuida estos análisis, por eso después no se genera el valor que se esperaba, sino que otro problema que vemos de los comitentes es que los comitentes no tienen equipos de proyectos suficientemente fuertes en cantidad y en calidad para ponerse el proyecto sobre sus espaldas. O sea, hay una falsa concepción de que el proyecto es del contratista EPC o el contratista en cualquier modalidad que sea, y hay como un alejamiento del comitente de su propio proyecto. Y esto lamentablemente tiene consecuencias que no son para nada, digamos, positivas. ¿Cuáles son los entregables de la FEL 2? Bueno, la evaluación del alcance, las tecnologías alternativas, la selección del sitio. Voy un poco rápido con esto porque después les vamos a mandar el material, los diagramas de flujo, estimados de costo. ¿Cuáles los entregables de ingeniería, descripción del proceso, los diagramas de flujo de procesos, balance de masa y energía, listado de equipos, long lead items, servicio de infraestructura, diagramas? Y con toda esta información, otra vez, volvemos a nuestro modelo de análisis, porque lo que no tenemos que perder de vista es que estamos buscando generar valor. Y ahora todas estas variables, con esta nueva información que hemos adquirido, desarrollado en esta segunda fase, en general es de esperar que ahora estas variables tengan menos incertidumbre. Y si tienen menos incertidumbre, los rangos de cada una de ellas son a su vez menores, ¿no? Porque al reducir la incertidumbre, voy como teniendo una estimación más certera. Nuevamente, ¿qué hace Monte Carlo? Recoge ahora los nuevos rangos de las distintas variables, modela la fórmula, la itera, por ejemplo, 10.000 veces y nos da ahora esta nueva distribución probabilista del VAN, pero en FEL 2, con un factor de rentabilidad muy superior al que tuvimos en FEL 1 y con un dato también importante que ahora el factor de riesgo, que antes era 26% de tener valor actual neto negativo, ahora el riesgo de tener valor actual neto negativo se redujo al 16%. Incluso podemos hacer un nuevo análisis de, por ejemplo, dos alternativas finales. Fíjense, la alternativa A, que tiene un determinado factor de riesgo, yo podría, para el mismo riesgo, tal vez mejorando ciertos aspectos del estudio, de la evaluación de las variables, ya sea de precio, de operación, de inversión de capital, transformarla en una alternativa de mayor rentabilidad. O la D, que para un cierto valor de rentabilidad tiene mayor riesgo que la C, ver cómo reduzco el riesgo manteniendo la rentabilidad. O sea, con esta información que nos dio la segunda fase de la maduración, medida en una de las distintas formas que puede ser el valor actual neto a través de Monte Carlo, se pasa a la maduración, a la fase 3, que sería
Muchas empresas también la llaman FEED, Front End Engineering Design, básica extendida. Bueno, hay muchos nombres y para, digamos, una función que es definir el alcance del proyecto y lograr un estimado de costos clase 2 que está en el orden de más menos 10 a más menos 15%. No se olviden que esta fase es previa a la autorización de inversión, pues acá tienen los principales entregables de esta fase. Y lo ideal de esta fase, previa a la ejecución, o sea que es la fase donde el comité de inversiones decide si se invierte o no, lo que puede ser el 90, 90 y pico por ciento del resto de la inversión en el EPC, justamente con toda esta información de ingeniería. O sea, toda esta información nos va a permitir recalcular justamente el valor actual neto. Lo ideal, después cada empresa ve cuán cerca o lejos quiere estar de lo ideal tener una van objetivo con una variación de más o menos 10%, o sea, en un intervalo de confianza del orden del 90%. ¿Qué significa esto? Esto significa un alcance bien definido, con un costo asociado bastante certero. Esto también tiene ventajas a la hora de llamar a licitación para la ejecución, porque ahora vamos a llamar a licitación sobre la base de un alcance maduro, bastante completo, y es de esperar entonces que los oferentes coticen, digamos, de una manera lógica y que las cotizaciones sean también comparables entre sí. Insisto, esto es lo ideal. Apartarse de esto es tomar riesgos. ¿Y es posible apartarse? Sí, es posible apartarse. Y si el negocio lo amerita, me aparto. Pero lo que no tengo que nunca dejar de ver es qué riesgos para la inversión y para el valor que quiero obtener significa apartarse de este camino más lógico, más ideal. O sea, tomar decisiones, pero no estar ciego. O sea, tomar decisiones y saber de alguna manera entender, recuerden la palabra clave en incertidumbre, entender qué puede pasar a partir de las decisiones que tomo. ¿Qué está sucediendo además en la industria? Y ya para terminar, ¿cómo se mejora y cómo vemos que ya empresas están trabajando en todo lo que es la maduración, la integración de la maduración y la ejecución, en la generación de valor? Simplemente para mencionar. Nosotros venimos en Ingeniería y Construcciones trabajando con este esquema, con este flujo de trabajo. Definimos qué vamos a hacer, después definimos cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer y finalmente se ejecuta. Bueno, esto, no quiero entrar en detalles, esto de alguna manera no respeta el flujo normal y lógico del proyecto. Esto le pone al proyecto una serie de trabas que justamente impiden que el proyecto cumpla con su objetivo más importante, que es generar valor en un tiempo cada vez más y más acotado. Hoy hay empresas que en construcción están trabajando en lo que se llama flujo de trabajo integrado, distinto al modelo convencional que vimos arriba. Es lo que se llama Integrated Project Delivery, que viene de la filosofía Lean aplicada a proyectos de construcción. Y el esquema es distinto y está dando muy buenos resultados, porque este esquema define qué es lo que hay que hacer, ya involucra a quién lo va a hacer, y qué es lo que hay que hacer y quién lo va a hacer me ayuda a definir el cómo lo vamos a hacer, porque involucra al que sabe el cómo, y la ejecución empieza antes y termina también antes. O sea, la aplicación de esta filosofía de Integrated Project Delivery, que insisto, proviene de la filosofía Lean, está trayendo
muy buenos beneficios, excelentes resultados en cantidad de proyectos. ¿Mm? Más que nada empezó en el área de construcciones civiles, pero ya hay empresas de construcciones industriales, de proyectos de ingeniería y construcción, que están usando ¿eh? esta filosofía. Target Value Design, muy importante como concepto, como filosofía a la hora de mantener valor. ¿Por qué? Porque entonces establezco un valor objetivo del proyecto, por ejemplo, un valor actual neto, una TIR, y diseño para ese valor, con toda una serie de mecanismos también derivados de filosofías Lean que ayuda a pensar el valor desde el inicio e incorporarlo a través del diseño. La otra integración que también está cambiando el modo de trabajar de la industria es esta integración lenta pero constante que se está produciendo entre las metodologías o las herramientas BIM y la concepción Lean, ¿no? BIM sería Building Information Modeling, ¿no? Que tiene como ventaja, incorporo en todo el diseño todas las actividades y procesos aguas abajo, o sea, esta es una herramienta de integración donde el que construye trabaja a la par del que diseña, el que luego va a operar y mantener la planta también trabaja a la par, y esto reforzado con lo que se llama Lean Construction y esta metodología que es Last Planner, también una metodología, son todas metodologías de integración. Y, digamos, por ahí nos plantean un objetivo, algunos dirán muy ambicioso, porque significa lograr que el diseñador, el constructor y el operador trabajen en forma conjunta. No sé cuánto va a pasar para que esto se logre, pero creo que por lo menos todos somos conscientes de que hoy los proyectos de ingeniería y construcciones en este entorno que nos toca llevarlos a cabo para que logren valor, no, digamos, no pueden convivir con trabajos individuales, con áreas de la empresa que trabajan en forma individual. Ingeniería por un lado, construcciones por otro, compras por otro. O sea, generar el valor que espera el inversor con la presión de plazo que también pone es un desafío que la única manera de dar una respuesta adecuada es integrar cada vez más a los distintos actores del proyecto. Que eso después se llame Lean, Last Planner, BIM, cada empresa verá cuál es su camino. Yo creo que cada empresa tiene que encontrar la forma de dar una respuesta a estos nuevos desafíos a través de una mayor integración de sus áreas. Que en definitiva lo que buscamos es esto, es reducir los plazos, y hay experiencias de importante reducción de plazos en proyectos, pero tengo que cambiar la forma de trabajo. Hoy muchas veces, muchos dicen metodologías ágiles, es para proyectos de sistemas, nació en proyectos de sistemas, pero muchos conceptos de metodologías ágiles que yo en términos generales llamaría agilidad, lo necesitan todos tipos de proyectos. Y creo que los proyectos de ingeniería y construcción necesitan más agilidad, necesitan fluir más rápido, se traban demasiado, tienen demasiado cuellos de botella que impiden lograr ese valor. Entonces, este concepto de mayor agilidad, no metodologías ágiles, mayor agilidad y el aporte de la tecnología, creo que empieza a ser una respuesta adecuada a estos nuevos desafíos. No hay una receta, ¿eh? Cada empresa tiene que encontrar su camino, tiene que encontrar cuál es la tecnología, saber seleccionarla bien, cuál es la nueva forma de organización, no comprar recetas, sino buscar su propio camino para recorrer estos desafíos. Si hay dudas, si hay preguntas, mientras piensan dudas o preguntas o las van planteando,
simplemente termino presentando nuestros próximos cursos para jóvenes profesionales que comienzan su actividad laboral. Entendemos que es muy importante validar sus conocimientos de Project Management a través de esta certificación, que no es PMP, porque PMP es para quien tiene experiencia. Este es para quien quiere validar que conoce las buenas prácticas, aunque no tenga experiencia. Pero tenemos un curso dirigido a jóvenes profesionales para que se preparen, estudien y puedan rendir su certificación CAPM. Y un curso también que es trae tu proyecto, y en el curso vamos a planificarlo y armar todo el control del proyecto. O sea, desarrollar todas las herramientas de planificación y control, pero en proyectos que cada uno trae, ¿sí? Para irlo trabajando, ir llegando, digamos, a cómo se usa, cuál es la mejor manera de usar estas herramientas. Habiéndome excedido, creo que 2 minutos, hasta acá llegamos. Yo les agradezco en primer lugar el interés, la participación, un número importante, gracias. Y bueno, si hay preguntas, abrimos el Tenemos, espacio. tenemos unas preguntas, Jorge. Bien. Mira, voy a ir en orden. Ruperto en un momento consultó hasta qué nivel de incertidumbre